Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar sobre los organismos internacionales y nacionales, en donde voy a empezar explicando sobre el FMI. El FMI se creó en el año 1944, justo en una conferencia de la ONU, en donde 44 países llegaron a un acuerdo económico para poder evitar que se vuelva a pasar la depresión de los años 30. En aquel momento eran 44 países y actualmente son 190 países. Bueno, la FMI se financia por medio de las cuotas de los países miembros, como también los acuerdos de crédito y los acuerdos bilaterales. La FMI se reúne una vez al año para poder llegar a acuerdos, en donde estos acuerdos se dan por medio de votos, pero los votos se manejan de acuerdo a cuánto aporta el país miembro. O sea, entre más aporte un país, más votos tiene. Bueno, ahora voy a explicar sobre los momentos importantes en donde actúa la FMI, que básicamente todas son crisis económicas de diferentes países. Primero tenemos la crisis económica de México, en donde la FMI rescató a México con un préstamo de 50,000 millones de dólares para enfrentar la crisis del peso mexicano. Que esta crisis se llamó el tequilazo. ¿Por qué se llamó el tequilazo? Por motivo de que fue fuerte, en donde México no tenía reservas económicas para poder solventar todo esto. Después tenemos en el año 1997 la crisis financiera asiática, en donde los países afectados fueron Corea, Indonesia y Tailandia. Esta crisis se dio por medio de que se devaluó el BAT. El BAT es la moneda de Tailandia, en donde esto afectó a que se cierren mercados y básicamente la FMI intervino proporcionando el apoyo financiero a estos países. También tenemos la crisis financiera de Rusia y Brasil, a través de la provisión de préstamos, asistencia financiera y reformas económicas de mis países. La crisis de Rusia, porque Rusia tuvo una deuda externa muy amplia y Brasil se dio porque fue influenciado por la crisis de Rusia, en donde afectó eso también en el tema comercial. Después de ello, en el año 2000 tenemos la crisis de Turquía, que básicamente la FMI intervino también en varias ocasiones brindando apoyo financiero. En el 2010 tenemos la crisis financiera de Grecia, donde también proporcionó préstamos de rescate estableciendo condiciones para implementar medidas de austeridad. Después tenemos la crisis financiera de Portugal, en donde proporcionó un préstamo al rescate de 78,000 millones de euros como parte de un paquete de asistencia financiera. Y la crisis económica de Argentina, donde también brindó lo mismo, o sea, préstamos, pero como también implementó políticas de ajuste estructural, como la liberación del comercio y la privatización de empresas estatales. Y como último, suceso importante fue la previsión del crecimiento del PIB real por año, que se daba del 2024, 2025 y 2026, lo cual esto ha sido afectado por motivo de la guerra comercial que empezó Donald Trump con los aranceles, en donde esto se ha reducido al 2,8%, o sea, se ha disminuido el 0,5% y el 0,3% para diferentes países. Ahora mi compañera va a explicar cuáles son los países que más resaltan en la FMI. Claro, los países que más resaltan al FMI según los continentes de Norteamérica tenemos a Estados Unidos, en el continente de Europa tenemos Alemania, Francia, Reino Unido y Italia. También en Asia tenemos a Japón, que son esos 6 países miembros que están dentro del FMI. También por parte de ello tenemos algunas funciones del FMI, que viene a ser la primera, supervisar la economía. El FMI se encarga del monitoreo de la evolución económica y también financiera de los países miembros, de los que acabamos de mencionar. También se encarga de presentar asistencia financiera. En ello se puede decir que el FMI otorga préstamos y otras ayudas financieras a los países miembros que tienen dificultades de balanzas de pagos, como se puede decir que tienen dificultades también en la economía, como en algunas crisis. Gestionar el sistema monetario internacional. El FMI gestiona el sistema monetario internacional para que los países miembros puedan realizar transacciones comerciales. Estabilidad cambiaria. El FMI promueve que los países miembros mantengan régimen de cambios ordenados. Y también tenemos reducir las cargas de deudas. Por parte de ello, el FMI participa en iniciativas para reducir las deudas de los países pobres. Se puede decir en los países que están en crisis económica, y ahí es donde el FMI se encarga de ayudarlos.
Mm, mm, También, por último, tenemos brindar asesoramiento. El FMI se encarga de asesorar a los países miembros que puedan resolver problemas económicos y tener una buena calidad económica. Por parte de ello, un organismo nacional es el SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Fue creada en el 1992 por la ley 25.902 con la finalidad de prevenir las plagas a los productos agropecuarios. En el 2003 tenemos la implementación de normas. En ello se dio la norma de la producción y la comercialización de alimentos agroalimentarios. En el 2013, el SENASA se ganó una premiación que obtuvo el Gran Premio Nacional a la Calidad, también llamada como el máximo galardón nacional en gestión de calidad. Se puede decir que ello fue ganado por el empeño que le ponían a su trabajo para mantener el cuidado de la alimentación peruana. En el 2018 tenemos la implementación de tecnología. En el 2018, la implementación de la tecnología se basó en dar información y comunicación para mejorar la gestión de seguimiento de la sanidad y la calidad agroalimentaria. En ello se crearon bastantes herramientas tecnológicas, se podría decir, como acá podemos ver que se va regando los alimentos para decir para que no tengan enfermedades, plagas u otras cosas más. En el 2022, el SENASA obtuvo un convenio con la Cámara de Comercio de Lima. El convenio fue firmado por Carlos Lozada, jefe del SENASA, y también fue firmada por Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio. En el 2025 se puede decir que hay un mejoramiento de cuidado, que se dice que se van a hacer construcción de 3 nuevos laboratorios para seguir con la ayuda de los alimentos agropecuarios en nuestro Perú. Bien, ahora voy a hablar sobre las funciones del SENASA en el comercio. Como primera función, gestiona el reconocimiento internacional de la condición sanitaria y fitosanitaria del país para mantener los mercados actuales y propiciar las aperturas de nuevos. Es decir, la función del SENASA es gestionar básicamente, decir qué mercado está apto, ¿no? Siempre evalúa para poder generar el permiso de que siga manteniéndose y también que pueda aperturar nuevos locales. Como segunda función es aplicar la normalización de medidas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad de alimentos para el comercio nacional, regional e internacional. Es decir, la SENASA aplica ciertas normas que se tienen que cumplir para que estos alimentos estén en buenas condiciones, ¿no? Para que pueda existir el comercio, para que pueda haber la exportación e importación. Como tercera función tenemos la inspección higiénica sanitaria en el procesamiento de los sistemas de producción orgánica. Como dije, el SENASA se encarga de estar en un constante seguimiento, en donde también acá esto mantiene una inspección para los procesos, donde se elaboran básicamente todo el tema de la producción orgánica. Como cuarta, tenemos emitir las normas y procedimientos reglamentarios y coordinar las acciones para el aseguramiento de la calidad y inocuidad de los alimentos. Como dije, el SENASA también emite normas, como también emite unos adecuados procedimientos que se tiene que seguir.